Historia de caso real. Esta historia tiene que ver con una mujer a la que me referiré como señora A.B. Ella sabía que la imaginación crea la realidad y les había enseñado este principio a sus 3 hijos, de 12, 10 y 6 años de edad. Ella había practicado este principio durante años para obtener las cosas que deseaba. Aunque su marido también había oído de esta enseñanza, no la había puesto en práctica y de hecho era bastante escéptico acerca de los resultados. Una tarde de domingo, esta familia salió a pasear y por el camino se encontraron con una nueva zona de viviendas en venta. Como se trataba de una zona rural encantadora, se detuvieron a mirar los nuevos modelos de casas. Les encantó la zona y las casas eran grandes y hermosas, con todo tipo de comodidades modernas. De camino a casa, hablaron de lo maravilloso que sería tener un nuevo hogar en esa zona. Ya eran dueños de una casa, sin embargo, habían pedido prestado el dinero, y el beneficio económico que pudiera derivarse de su venta era muy bajo, ya que no podrían reunir el dinero necesario para el pago inicial, incluso si vendían su casa actual. La comisión del agente de bienes raíces sería equivalente al pequeño beneficio económico que sacarían de esa venta. La señora A.B. le dijo a su marido que la única manera en que podrían obtener el dinero para el pago inicial sería vendiendo la casa por su cuenta, quedándose así ellos mismos la comisión. El marido era muy pesimista al respecto, pero le dijo a su esposa que tomarían adelante con la idea y publicarían un anuncio en el periódico, aunque sabía que no serviría de nada. Él estaba seguro de que no había ninguna posibilidad de vender la casa de esa manera. La mujer puso un pequeño anuncio en el periódico, anunciando su casa en venta. Unas pocas noches más tarde, cuando el marido se había ido a la cama temprano, ella y sus hijos se acercaron al lugar donde estaban situadas las nuevas viviendas. Ella sintió que si podía caminar a lo largo de la casa nueva y capturar la sensación de realmente vivir allí, obtendría la casa de sus sueños. Estaba oscuro cuando llegaron, pero encontraron una de las casas abiertas. Ella y los 3 niños caminaron por la casa. Los niños decidieron qué habitación ocuparía cada uno si realmente vivieran allí. La madre instruyó a los niños a dormir realmente en la casa nueva en su imaginación esa noche, y ella tenía la intención de hacer lo mismo. En los días siguientes se imaginaron viviendo en su nueva casa y dando paseos por los bosques que eran adyacentes a la zona. Esa misma semana, un hombre respondió al anuncio del periódico. No parecía muy entusiasmado con la compra de la casa, pero regresó más tarde ese día con su esposa. Le dijo a la señora A.B. que habían decidido comprar la casa por el precio que estaba pidiendo. Cuando la señora A.B. le expresó su preocupación en cuanto a cómo harían para poner la casa en depósito, él le dijo que era un agente de bienes raíces y que lo haría a través de la empresa en la que él trabajaba. Esta familia recibió la cantidad exacta de dinero necesaria para el pago inicial de su nuevo hogar. El depósito de dinero de la nueva casa era muy pequeño y la familia se mudó a su nuevo hogar un mes después. La señora A.B. sabía que si ella se imaginaba a sí misma durmiendo en su nueva casa, finalmente dormiría allí, en la carne, físicamente. Sus hijos también aprendieron cómo obtener el deseo de su corazón a través del uso de su imaginación. Coméntame qué piensas de este caso real. Un saludo y un abrazo para todos.